Sí, hemos de prevenir este acoso y sobre todo cuando hay un delito ya flagrante de acoso sexual en una empresa, la empresa tiene que actuar, no puede quedar de brazos cruzados y este tema no se puede lanzar por la borda porque una empresa tiene obligaciones al respeto. Si no se cumplen, hay consecuencias. Así que las responsabilidades, que pueden ser de tres tipos: administrativa, civil o penal. Sí, penal. Ahí nos vamos a parar porque nos interesa saberlo, hay que hablar de ello. La empresa, a partir del 2010, ya tiene esa obligación y puede llegar a ser sancionada y condenada penalmente. Nos va a hablar de ello concretamente Jesús Santín, este abogado con más de 10 años de experiencia en el tema, es tanto de la vía administrativa como penalista. Jesús Santín Bascón, de Santín Abogados, con un máster en especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales. Una experiencia contrastadísima y actualmente también llevando las riendas del área de compliance de este bufet. Así que, adelante, Jesús Santín. Un placer que esté con nosotros, el único hombre, por cierto, de todo el Congreso. Gracias, Elizabeth, y gracias también a los organizadores del Congreso por contar conmigo para esta charla, en la que lo que vamos a abordar en el marco de las políticas de igualdad, uno de los aspectos que preocupa especialmente a las autoridades, es la cuestión de la prevención del acoso sexual en determinados ámbitos, y uno de ellos, sin duda, es el ámbito laboral. La idea de la charla, que durará escasamente 10 minutos, es analizar muy brevemente el delito de acoso sexual, para ponernos en contexto, hacer una breve referencia a qué obligaciones tiene la empresa en relación a este delito y, finalmente, analizar las responsabilidades que puede llegar a tener en caso de que incumpla esas obligaciones. Todo ello es especialmente destacable las novedades que se van a producir a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Ahora mismo está en tramitación en el Congreso de los Diputados, pero en los próximos meses verá la luz y va a incluir importantes novedades en este ámbito. Empezando ya por el primer concepto que debemos recordar, es qué es exactamente el acoso sexual. El acoso sexual es un delito que está tipificado en el artículo 184 del Código Penal y que lo que castiga es la conducta de quien, dice textualmente el Código Penal, solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, a los efectos que nos interesan, y con tal comportamiento provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Y se prevén determinadas circunstancias agravantes, que es cuando ese hecho se produce prevaliéndose de una situación de superioridad, es decir, por un superior jerárquico, o con el anuncio expreso de que se va a causar un mal a la víctima relacionado con las expectativas que pueda tener en la relación de que se esté hablando, en este caso, pues, de la relación laboral. Los requisitos, por tanto, son la solicitud o requerimiento de favores de naturaleza sexual, que ello provoque una situación objetiva y gravemente intimidatoria y que se produzca en el contexto laboral. Y, como vemos, hay diversas situaciones agravadas. En cuanto a las obligaciones de la empresa, es importante entender que la prevención del acoso sexual, el desarrollo del ámbito laboral en un ambiente en el que no se produzca acoso sexual, es un derecho del trabajador y una obligación de la empresa, ¿no? Son las dos caras de la moneda. El trabajador tiene derecho a ese ambiente en el que se prevenga este tipo de conductas y, por lo tanto, el empresario tiene una obligación de proporcionarlo. Ya con la legislación vigente ya se reconocen esas obligaciones y ese derecho. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 48.1, ya establece que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y también el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4, establece que en la relación de trabajo los trabajadores tienen derecho, se reconoce expresamente, y uno de ellos es la protección frente al acoso sexual. Por tanto, a fecha de hoy, en la legislación vigente ya está contemplado esta obligación de la empresa y este derecho del trabajador. Pero la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el artículo 12, prevé expresamente las obligaciones que tendrá la empresa. Esta ley establece obligaciones de diferentes ámbitos, de administraciones, de justicia, y se establece una obligación específica más amplia de la que acabamos de ver del empresario.
Me remito a la lectura del artículo, es muy largo, pero básicamente se establece que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de este tipo de conductas, que deberá haber canales para tramitar denuncias o reclamaciones que se puedan formular, y en el apartado 2 se crea una especie de sello distintivo para las empresas que cumplan con esas disposiciones. A partir de aquí, con esta pincelada muy breve que hemos dado a la obligación de la empresa, insisto que os invito a que leáis con detenimiento el artículo 12, vamos a analizar qué responsabilidades puede tener la empresa para el caso de que incumpla esas obligaciones. Vemos que puede ser responsabilidad administrativa, responsabilidad civil o responsabilidad penal. Vamos a pasar a analizar ahora cada una de ellas. En primer lugar, responsabilidad administrativa. Ya actualmente también la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social prevé que será una infracción muy grave el acoso sexual cuando se produzca dentro del ámbito en el que alcanzan las facultades de dirección empresarial, con independencia de quién sea el sujeto activo de la misma. Es decir, la empresa cometerá una infracción si dentro de su ámbito de organización se produce una situación de acoso sexual y hay un componente de falta de prevención por parte de la empresa. La sanción que se prevé son, para infracciones muy graves, como sería esta, una multa que puede ir entre los 7.000 euros y hasta los 225.000 euros, y se prevé medidas adicionales. Esto es responsabilidad administrativa, es decir, sanciones que pone la administración a una empresa. Junto a ello, ya también con el régimen actual, debemos recordar que el artículo 120 del Código Penal establece que las empresas son responsables de indemnizar a las víctimas de delitos que hayan cometido sus trabajadores. Por tanto, si un empleado comete una conducta de acoso sexual sobre una compañera o un compañero, más allá de que esa persona pueda ser condenada penalmente como autor de un delito de acoso sexual, la indemnización que debe abonarse a la víctima por los perjuicios que haya sufrido deberá abonarla a esa persona, pero subsidiariamente la empresa también será responsable. Por tanto, deberá abonar esa indemnización. Y aquí también la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual parece que aportará novedades. En su artículo 51, como vemos, se establece un derecho a la reparación, que comprende la indemnización, medidas necesarias para la completa recuperación de la víctima, acciones de reparación simbólica y una garantía de no repetición. Y el artículo 52 aborda una de las cuestiones posiblemente más problemáticas, que es cómo se valora esa indemnización, cómo se cuantifica el importe que debe recibir esa persona por el daño que ha sufrido. Y aquí se dan las pautas y lo que se dice en ese artículo es que esa indemnización debe cubrir el daño físico y psicológico, la pérdida de oportunidades que le haya podido suponer esa conducta, los daños materiales y pérdidas de ingresos, el daño social y el tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. Bueno, por tanto, todos esos ámbitos deberán ser indemnizados y, como se recuerda en el apartado 2 del artículo 52, la indemnización será satisfecha por la persona penalmente responsable, pero también por la civilmente responsable conforme a la normativa vigente. Y, como decíamos, la empresa deberá asumir de forma subsidiaria esa responsabilidad. Pero posiblemente el gran cambio que va a suponer la Ley Orgánica de Protección Integral de la Libertad Sexual es la introducción de la responsabilidad penal de la empresa. Hasta el año 2010, en España y en otros muchos sistemas jurídicos de nuestro entorno, una empresa no podía ser condenada penalmente. Es decir, si un trabajador cometía un delito, lo que se hacía era condenar a ese trabajador penalmente y la empresa, en su caso, como antes decíamos, asumía las consecuencias económicas. Desde el año 2010, la empresa seguirá asumiendo esas consecuencias económicas, como hemos visto, pero además podrá ser sancionada penalmente. Hemos visto, como todos en prensa, pues que se empieza a ver procedimientos penales contra empresas, ya no contra trabajadores. Por tanto, desde el año 2010 se prevé esa responsabilidad penal, que supone pues, traer penalmente a la empresa al procedimiento y que pueda llegar a ser condenada. Lo que ocurre es que el sistema por el que optó el legislador es por una lista expresa de delitos. Es decir, dijo, las empresas pueden ser penalmente responsables de estos delitos. Y solo los delitos que estaban expresamente previstos podían dar lugar a una condena. Y entre ellos no se encontraba el delito de acoso sexual. Pues bien, una de las novedades que va a introducir la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual es que
añadiendo un apartado al artículo 184 del Código Penal, es que cuando, conforme a los requisitos del Código Penal, una persona jurídica, una empresa, sea responsable de este delito, podrá ser condenada a penas de multa o otras penas que se prevén en el artículo 33, que evidentemente están previstas para casos excepcionalmente graves, pero que incluyen, como vemos, intervención judicial, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, prohibición de realizar determinadas actividades, clausura de locales, suspensión de actividades o incluso disolución de la persona jurídica. Evidentemente, la jurisprudencia estamos viendo estas sanciones más graves o estas penas más graves únicamente en casos excepcionalmente graves. Pero sí que supone un cambio de paradigma en el sentido de que, por tanto, el abanico de responsabilidades que puede tener la empresa en casos de no cumplir esa obligación de facilitar un entorno en el que se prevengan las conductas de acoso sexual en el ámbito laboral, pueden dar lugar a la responsabilidad administrativa, que ya existe a fecha de hoy, la responsabilidad civil, que también existe, pero que se concreta un poco más y se amplía los conceptos que deberán ser indemnizados, y finalmente la responsabilidad penal, no solo del trabajador que incurra en esa conducta, sino también la responsabilidad penal de la propia empresa que pueda ser condenada como persona jurídica a una. Y bueno, hasta aquí las cuestiones que queríamos tratar. Espero que haya sido de vuestro interés y deseo que tengáis un muy buen congreso. Gracias por vuestra atención.